En esta oportunidad contaremos con Andrés Mayo, ingeniero de audio especializado en masterización y postproducción de audio. Es productor de música y cine, diseñador de audio inmersivo y es el único expresidente latinoamericano de la Audio Engineering Society a nivel mundial. Entre sus múltiples reconocimientos, Andrés ha recibido 2 Grammy Latinos, 7 premios Gardel y cuenta con créditos en más de 3.000 proyectos musicales. Es ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, con especializaciones en sonido en instituciones como el Center for the Media Arts of New York y el Swinging Media de Alemania. Su estudio propio, Andrés Mayo Mastering and Audio Post, está ubicado en el top 10 de los estudios de mastering más solicitados del mundo. Algunos de los artistas con los que ha trabajado son Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez o Eva Young. Pueden participar activamente en el chat de Twitch para hacerle llegar sus preguntas a Andrés y enriquecer este evento. A continuación, Andrés nos hablará más acerca de un tema aún nuevo en muchas regiones de Latinoamérica, el audio inmersivo. Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén pasando muy bien esto. Gracias por la invitación. El audio inmersivo es un tema que nos ocupa fuertemente en este momento porque ya desde hace unos cuantos años ha venido creciendo de manera sostenida. Y les quiero compartir una presentación que hice al respecto, donde vamos a poder ver un poco más en detalle de qué va, de qué trata hoy el audio inmersivo. Por empezar, cuando hablamos de audio inmersivo no necesariamente estamos diciendo una marca ni un formato, aunque mucha gente lo asocia con Dolby Atmos, pero como dije recién, Dolby Atmos es una marca que trae aparejado también el uso de un formato, pero no es la única forma en la que podemos trabajar audio inmersivo. Existen otras, para mencionarlas simplemente, el Sony RA360 o, por ejemplo, el audio binaural, todo el trabajo que hoy se puede realizar en formato Ambisonics, que es open source, o sea que puede acceder cualquier persona y sin costo, también está considerado audio inmersivo. Y un poquito más lejos en el tiempo, también la posibilidad de trabajar en otros formatos, como la holofonía, etcétera, que han sido bastante populares y que hoy en día, digamos, de acuerdo a las posibilidades de escucha de cada sistema, de cada lugar en el que el oyente decide reproducir ese audio, tienen mayor o menor llegada, es decir, mayor o menor receptividad. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás una sala Dolby Atmos no es habitual, por lo menos hoy en las casas de la gente. Sí es bastante habitual en los cines y en algunos teatros, eh, pero claramente se va imponiendo porque los que lo están solicitando son, por ejemplo, las plataformas como Netflix o como Amazon o como Disney mismo, y también está siendo cada vez más popular en plataformas de streaming de audio puramente, como por ejemplo Apple Music o Tidal o mismo Amazon. Entonces, está llegando de distintas formas, pero conviene ver un poquitito cómo llegó, cómo ingresó este concepto del audio inmersivo y de alguna manera qué significa. Entonces, ¿para qué hablamos de esto? ¿Para qué damos esta charla? Esencialmente no para dar ningún tipo de receta sobre lo que conviene o no conviene hacer, sino para intentar inspirarlos y que cada persona pueda, a partir de esta charla y de otras que seguramente escucharán y de la investigación que ustedes hagan, intentar meterse en este mundo que, en mi opinión, es fascinante. Quizás muchos de ustedes ya lo hacen. En ese caso, bueno, mejorar su nivel de conocimientos, que sin dudas es algo muy útil para hoy, para lo que estamos viendo que se viene, porque realmente un poco lo que está pasando es que hace unos años había muchas dudas si el audio inmersivo iba a terminar quedándose o no. Hoy en día ya no tenemos ninguna duda que está para quedarse por mucho tiempo y seguramente para seguir creciendo. Entonces, ¿qué es el audio inmersivo? Básicamente es, nosotros lo conocimos a través de un concepto como el 8D, que mucha gente mm, oyó hablar por primera vez de audio inmersivo sin saber de qué se trataba, pero era un audio que esencialmente estaba
producido para girar en torno a nuestras cabezas. Se lo llamó 8D, quizás por un concepto de marketing, nadie sabe muy bien qué significa, pero eh, digamos que tuvo su costado bueno y su costado malo, y es bueno hablar de las dos cosas. Lo bueno fue que se oyó hablar de esto mucho más de lo que se había oído hablar hasta ese momento. Mucha gente se relacionó con el tema de que algo podía no ser estéreo, y sin ser tampoco el conocido 5.1, ¿sí? El surround que manejábamos hasta ese momento, sino que era algo diferente. Como parte mala tuvo que mucha gente no quiso eh, tener ningún tipo de relación con este tipo de audio porque precisamente no le interesó en lo más mínimo que una tecnología se impusiera por encima del contenido, de manera que pareciera más un show tecnológico y un despliegue de posibilidades técnicas más que algo hecho musicalmente. Entonces, en particular para la producción musical, el, el concepto 8D no terminó de prender. Fue interesante al principio, pero después no despertó buenas sensaciones. Con lo cual, los que veníamos haciendo audio inmersivo ya desde antes, tuvimos que, digamos, remar desde más atrás ahora porque mucha gente se alejó por completo de eso, porque además lo asociaban mucho con algo que tenía que ver con la realidad virtual, con, en fin, realidad aumentada, con cosas que estaban mucho más del lado del entretenimiento visual, que es como se pensó que esto iba a terminar siendo, pero finalmente no. ¿Por qué? Porque la realidad como nosotros la capturamos es simplemente realidad en 360 grados. La vemos en 120 grados, que es aproximadamente la disponibilidad que tenemos visual de nuestros ojos, pero los oídos sí realmente oyen en 360 grados. Entonces, nuestra forma de capturar la realidad desde siempre es en 360 grados. Y lo que hacen las cámaras hoy es tratar de reproducir eso de una manera relativamente rudimentaria, pero cada vez mejor. Entonces, ¿cuál es el punto flojo, digamos, que nos impide todavía hoy apreciar esta realidad en 360 grados? Precisamente estos objetos que vemos acá, que son los cascos, ¿sí? De realidad 360, que son pesados, son un poco relativamente molestos de usar, y para una generación que no estaba acostumbrada a esto, son muy poco atrayentes. Quizás un poco más para las generaciones nuevas, pero así todo no llegaron para quedarse en forma definitiva, sino que probablemente van a ser reemplazados por objetos muchísimo más utilizables, con mejor calidad de reproducción y sobre todo menos, que te aíslan menos de la realidad. Es decir, que te van a permitir ver la realidad y sobre eso tener una capa de, llámese realidad aumentada o otras opciones que vamos a tener para manejar de alguna manera la percepción que tenemos de la realidad. Objetos como estos, o incluso llegando muy rápidamente y dentro de muy poco tiempo, mucho menos de lo que nos imaginamos, a los implantes neuronales para poder percibir la realidad con nuestro propio filtro que nosotros decidamos. Esto para mucha gente es una locura, es hoy eh, conversación normal entre gente que está investigando este tipo de cosas. Por lo tanto, vamos hacia eso sin ninguna duda, lo queramos o no. Lo que es interesante es que por primera vez en la historia la experiencia es guiada por el oído, porque, como decía antes, el oído realmente es capaz de oír en 360 grados, mientras que nuestros sentidos en general, sobre todo la vista, no percibe con tanta amplitud. Entonces, cuando podemos generar un contenido, una experiencia que haga que el oído guíe, es decir, por ejemplo, estímulos auditivos que los vamos a tener atrás, arriba, abajo, en lugares donde la vista no llega, en el momento que se perciben es el oído el que está guiando la experiencia y después la cabeza va a girar y va a encontrar la proveniencia del estímulo, pero no va a ser inmediato. Por lo tanto, con eso podemos jugar mucho desde la producción musical y la producción de sonido en general para llevar al oyente a una experiencia diferente, una experiencia donde el oído sea quien guía. Y eso es una oportunidad muy, muy grande para nosotros, productores de audio en general. ¿Qué tipo de experiencias? Bueno, los conciertos, por supuesto, que ya hay muchísimos producidos y editados públicamente en plataformas, en formatos inmersivos, comerciales. También hay un montón de agencias que se han atrevido a mucho más a partir de la existencia del audio inmersivo. Deportes electrónicos, documentales, el gaming, sin duda. En fin, todo lo que puede calificarse de experiencias que hace que, ya sea que alguien le quiera vender algo, un producto a otra persona, o ya sea que quiera
de alguna manera meterlo dentro de la experiencia de forma mucho más completa. El audio inmersivo es una parte muy, muy importante de esa inmersión, justamente. ¿Cuáles son los conceptos básicos del diseño de sonido en 360 grados? Bueno, digamos, primero hay que trazar una línea divisoria entre el audio con y sin imagen, porque es muy importante entender que el audio hoy sobrevive perfectamente sin imagen. Es decir, tanto la producción de música como podcast, etcétera, no necesitan de la imagen en lo más mínimo y son sumamente creíbles a partir de haber eh, evolucionado para lograr precisamente que la tecnología se ponga a su servicio y no al revés. Entonces el audio no necesita de la imagen, pero hay situaciones en las que el audio convive perfectamente con la imagen. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos. Y la segunda cuestión es si tiene o no tiene head tracking, que el head tracking es el seguimiento del movimiento de la cabeza. Es interesante que si la cabeza se mueve, nuestra cabeza, y percibe en diferentes direcciones, el audio tiene que acompañar ese movimiento, o debería por lo menos, porque eso lo vuelve mucho más creíble. Estamos mirando un concierto, ya sea con cascos o mismo con el celular tiene la posibilidad que le da su acelerómetro y su GPS de saber hacia qué lugar estamos mirando. Entonces, una imagen 2D, como la pantalla del celular, se puede perfectamente acomodar para ver una imagen en 360 grados. Pero para eso es necesario que el audio acompañe, porque si no lo que estamos viendo no va a coincidir con lo que oímos. Entonces, esas son las dos grandes divisiones, con y sin imagen, con o sin head tracking. Entonces, para esto vamos a armar un guión de producción, del cual ahora voy a mostrar algunos ejemplos reales. El guión de producción no es ni más ni menos que plantear en la mezcla de 360 grados qué cosas van a ir sucediendo. Por ejemplo, si esto fuera una canción, ese guión va a contemplar esencialmente la línea de tiempos de la canción, es decir, el comienzo, que puede ser una intro, parte A, otra parte A, una parte B, un bridge, un puente, una parte C, etc. En fin, las instancias que propone la canción misma, sobre la cual vamos a construir instancias de producción de guión. Es decir, que la mezcla no proponga siempre lo mismo, salvo que estemos hablando de una mezcla más estilo clásico, por ejemplo, una orquesta en la cual, bueno, vamos a tener un armado espacial de todos los componentes de la orquesta y eso se va a mantener medianamente igual del principio al final, pero no es necesariamente el caso para una mezcla de estilo pop o rock, o en fin, muchos otros géneros que no son tan clásicos. En ese caso sí, la construcción de ese guión nos va a permitir llegar a momentos en los que le ponemos como si fuera un foco a un determinado elemento. Por ejemplo, un típico caso podría ser un sintetizador que genera un sonido que nosotros podemos ir moviendo lentamente alrededor de nuestras cabezas y ese sonido va a generar un interés y va a tener un foco durante 15 o 20 segundos. Pero automáticamente después tenemos que pasar a otro momento de nuestro guión, porque si el guión todo el tiempo repite esos elementos y esos movimientos, se vuelve muy aburrido y muy cansador. Entonces, definitivamente tenemos que pensar en alternativas para que todos esos elementos que forman parte de la canción vayan conviviendo a través del tiempo que dura la canción, que pueden ser esos 4 minutos, pero en esos 4 minutos hay que proponer muchas instancias diferentes. La otra forma de analizar este guión es a través de el espectro de frecuencias. O sea, nosotros sabemos que hay determinados rangos de frecuencia que van a ser mucho más movibles que otros. Por ejemplo, típicamente en las bajas frecuencias, bajas y ultra bajas frecuencias, no vamos a tener mucha movilidad, porque ya de por sí el espectro de frecuencias no propone movilidad a partir de que las frecuencias de 120 Hz para abajo son consideradas prácticamente omnidireccionales. ¿Por qué? Bueno, para los que más entendidos técnicamente, porque la longitud de onda ya se vuelve tan grande a partir de 120 Hz para abajo, que la distancia interaural, o sea, la distancia entre nuestros oídos, se vuelve irrelevante con respecto a la longitud de onda. Por lo tanto, el cerebro no puede distinguir si llegó primero al oído izquierdo o al oído derecho. En ese caso, esas señales se consideran prácticamente omnidireccionales, por lo tanto no son movibles, porque se muevan donde se muevan, no vamos a entender o no vamos a poder reconocerlas y saber exactamente de dónde provienen. No es el caso de las señales de frecuencias medias y altas, que sí son mucho más reconocibles y sabemos perfectamente de dónde vienen. Entonces, ahora vamos a la tercera capa de nuestro guión, que es cuáles instrumentos pasan a ser más móviles. Por ejemplo, para dar ejemplos muy variados, una arpa
una flauta, unas castañuelas, pues son elementos ideales para ser movidos o espacializados en lugares en los que necesitamos puntualmente distinguir con precisión la ubicación. Esto tiene que ver precisamente con que se mueven en un rango de frecuencias que hace que sea muy reconocible su posición. Y si se mueven, ya sea con velocidad o sin velocidad, podemos exactamente identificar el punto en el que están. Entonces, en ese guión vamos a hacer intervenir elementos que puedan ser creíbles o que tengan un efecto que pueda ser, digamos, interesante. Por ejemplo, si movemos un piano de punta a punta, bueno, es un efecto muy poco creíble y probablemente poco interesante porque deja de ser musical. Podemos hacerlo, por supuesto, pero no es donde seguramente vamos a enfocar. Lo mismo con un contrabajo, no tendría mayor sentido. Pero como les decía, con ejemplos de otro tipo de instrumentos que se manejan en rangos muy superiores, podemos armar un guión de producción de esa mezcla que haga que la mezcla todo el tiempo sea interesante y sea atractiva, digamos, para el oyente. Eh, Ahora vamos a ver esos ejemplos reales, pero quería hacer un punto de paréntesis para hablar de qué más tenemos que saber. Tenemos que tener en cuenta los formatos de entrega, a dónde va a ir a parar, es decir, esto que estamos produciendo, lo primero que quiere él o la artista es, digamos, saber dónde se va a escuchar, dónde se va a ver, porque definitivamente es una inversión grande y tenemos que poder, de alguna manera, monetizarla. Entonces, esto que hoy tiene canales muy conocidos como YouTube 360 o Facebook 360, también tiene otro montón de opciones, como decía antes, Netflix, Disney, Amazon Prime, mismo Apple Music, Tidal, etc. Entonces son plataformas con distinto tipo de contenido, algunos con imagen, otros sin imagen, pero que permiten en forma automática la monetización del contenido y la distribución del contenido. Después están las posibilidades del audio binaural. ¿Qué es el audio binaural? Brevemente, es audio inmersivo, pero en formato estéreo, que gracias a la manipulación de fases, sigue siendo un contenido, digamos, un archivo estéreo DDR convencional, tiene la capacidad de reproducir una esfera por fuera de nuestras cabezas, al igual que el audio inmersivo, pero no es un audio que se renderiza en tiempo real y que todo el tiempo se está adaptando a las posibilidades de escucha, como el caso de Dolby Atmos, por ejemplo, que no importa si tenemos 8 parlantes o 25 para reproducirlos, o si lo hacemos con reproducción en audífonos, porque el Atmos, la mezcla Atmos, se adapta al tipo de reproducción. El binaural es la misma mezcla siempre, la vamos a escuchar únicamente en audífonos o auriculares, no está pensada para escuchar en parlantes, pero tiene unas posibilidades adicionales muy interesantes, porque por ejemplo se puede transferir como archivo estéreo en cualquier vía en cualquier plataforma, incluso por WhatsApp, o digamos, cualquier sistema de reproducción lo sostiene, Spotify, por ejemplo, que no es el caso de Dolby Atmos. Entonces es interesante evaluar cómo para el tipo de reproducción que nosotros queremos que el oyente tenga, o sea, lo que le estamos proponiendo al oyente, vamos a construir un tipo de audio inmersivo que puede ser binaural, puede ser Sony RA360, puede ser Dolby Atmos, puede ser otras plataformas. El flujo de trabajo tenemos que conocerlo también, si nos va a llegar el audio ya capturado, es decir, va a haber una captura 360 con un micrófono Ambisonics, por ejemplo, o una cabeza binaural que trabaja digamos, con 2 micrófonos instalados en los oídos de la cabeza virtual y grabando un contenido que ya de por sí es estéreo y nos otorga una representación binaural de un espacio de X. Por ejemplo, esa cabeza puede estar instalada en algún lugar de la platea y tomar algo muy similar a lo que escucharía una persona. Entonces, puede ser que la captura sea simplemente eso, poner esa cabeza binaural en el lugar indicado, en el mejor lugar de la sala y grabar. Bueno, puede servir. Hay muchas situaciones en las que no va a servir. Por ejemplo, si queremos grabar un concierto y estamos buscando tener el punto de vista del centro del escenario, eso es imposible de reproducir con una cabeza binaural porque dentro del escenario en realidad hay muchísimo más ruido del que uno podría querer escuchar. Entonces, es muy atractivo porque se ve muy bien desde arriba del escenario, están todos los músicos muy cerca,
y se hace un círculo alrededor del punto de escucha, pero es irreal desde el punto de vista de audio. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? No alcanza con poner un micrófono 360, porque ese micrófono seguramente va a tomar básicamente ruido. Lo que hay que hacer es tomar una captura convencional, digamos, con microfoneo cercano, de cada una de las fuentes de emisión sonora, y después mezclarlo para reproducir ese punto por software. Una vez que se hace esa mezcla, que se puede hacer en Pro Tools, en Reaper, en Nuendo, hay varias plataformas que lo permiten, y a un costo relativamente bajo, se puede poner el punto de escucha donde uno quiera que esté, porque es cuestión de simular esa esfera, como les decía, vía software puramente, y distribuir los objetos sonoros alrededor de mi punto de escucha. Objetos sonoros es un concepto nuevo que tiene que ver justamente con este nuevo planteo de esférico, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿dónde lo utilizamos? Si la mezcla fuera Dolby Atmos, no es el caso de binaural. En binaural esto nos va a servir de otra manera distinta y no va a tener los mismos nombres, pero si fuera el caso de una mezcla Dolby Atmos, tendríamos que trabajar con lo que se llama una cama de canales, es decir, típicamente un 7.1.2, que es por definición la cama en el caso de una mezcla Dolby Atmos. ¿Y qué significa 7.1.2? Bueno, significa 7 parlantes perimetrales, un subwoofer y 2 parlantes cenitales, que es como la mínima configuración que podemos tener. En realidad, Dolby Atmos incluso va un poco más lejos porque dice la mínima configuración es 7.1.4, es decir, que arriba, en los parlantes cenitales, tendríamos 4 canales y no 2, pero eso se resuelve simplemente asignando el canal izquierdo a la misma, es decir, tanto trasero como derecho son el mismo canal y tanto trasero como derecho como trasero como delantero, perdón, del canal derecho son el mismo canal. Entonces, el 7.1 o 7.1.4 se transforma en 7.1.2, quitando la independencia a los canales cenitales. Estoy yendo un poco rápido en ese aspecto porque es un detalle muy puntual en el cual no me quiero detener. Si alguien tiene dudas, después me pueden escribir para esta o para cualquier otra consulta por Instagram, es lo ideal. Entonces, decía, se trabaja con una cama y con objetos. Todos los elementos que queramos distribuir en esa cama de canales los vamos a asignar puntualmente a una caja. Esa es la diferencia con los objetos. Los objetos no están asignados a un canal fijo, sino que están en un punto en el espacio. Y ese render en tiempo real que hace Dolby Atmos, que para eso tiene un software que se llama Renderer, lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿cuántos canales tengo para reproducir este objeto sonoro? Tengo, ¿cuántos parlantes? Perdón. Tengo 5 parlantes que están próximos a la zona donde está el objeto. Bueno, en esos 5 parlantes, proporcionalmente, a cada uno le voy a asignar una parte de ese objeto para que pueda salir por todos los lugares que tenga que salir y que se note que ese objeto está en esa posición. Eso, hecho en tiempo real, para los 118 canales que tiene Dolby Atmos, es un montón de trabajo, porque tiene que manejar la posición, el tamaño y el movimiento de cada objeto en tiempo real. Y por supuesto le puede asignar también una ecualización, etcétera. Así que realmente el trabajo que hace el renderer es muy, muy impresionante. Por eso decía que dependiendo de qué tipo de elemento estemos hablando, podemos tener un objeto o un canal. Y si es un canal, pertenece a esa cama. Entonces, entendiendo cómo vamos a obtener esa captura, si lo vamos a grabar nosotros o si ya nos llega grabado, y si nos llega grabado está hecho con un micrófono Ambisonics, con un micrófono cercano, tradicional, o con una cabeza binaural, podemos resolver nuestra mezcla. Los proyectos son todos diferentes entre sí, definitivamente, así que tenemos mucho para pensar y para preproducir a partir de entender qué tipo de proyecto estamos teniendo, cómo viene grabado y hacia dónde va a parar. Estos ejemplos son recientes, digamos, de los últimos años de trabajo. Esto es, por ejemplo, un domo geodésico en el cual se instaló un sistema de sonido
inmersivo que tenía que coincidir con las imágenes. Las imágenes fueron tomadas adentro de un auto, porque esto es la presentación de un auto, y estas personas que están sentadas adentro, que son periodistas especializados, veían adentro, proyectado dentro del domo, imágenes en 360 grados capturadas desde adentro del auto con un techo de cristal con una cámara 360. Y entonces pasaban cosas por arriba y a los costados del auto que eran bastante particulares, bastante impresionantes. El auto iba a toda velocidad por la montaña, en algún momento cuando frenaba pasaba un esquiador por encima, eso realmente sucedió. Después un andinista le cayó encima del techo, entonces todo eso había que reproducirlo a nivel audio, era un trabajo muy interesante. Acá pueden ver a la izquierda el tamaño del domo comparado con una persona y la calibración de los proyectores, que es algo muy, muy delicado, porque realmente es milimétrico, digamos, en semejante tamaño había que hacerlo con muchísima precisión para que todo coincida, no solamente el audio, sino la imagen también. Acá están los periodistas disfrutando del espectáculo, después del espectáculo con el auto adentro del domo. Otra situación completamente distinta, la grabación con un micrófono Ambisonics de un videoclip. La artista, cuando trabaja en 360 grados, lleva ese micrófono y la cámara conectados, digamos, lo va portando ella misma o él o quien fuera, digamos, el protagonista, con un arnés, de manera que todo el tiempo la cámara se mueve junto con esa persona y el director, por supuesto, no puede estar en la escena porque saldría grabado, entonces puede dirigir la escena en forma remota. Esto hay que grabarlo en 4 canales idénticos. Esos canales tienen que ser grabados, perdón, los canales no son idénticos, tienen información distinta, pero son grabados en forma idéntica o por un grabador de 4 canales o por 2 de 2 canales. En ambos casos tenemos que asegurarnos que el control de ganancia y el tipo de preamplificador sea exactamente igual o lo más parecido posible, porque si no, esas señales que conforman la esfera de la que hablaba antes, que se forma alrededor de nuestras cabezas, se deforma totalmente. Es decir, las señales, al no ser grabadas de forma idéntica, proporcionan una esfera totalmente deforme. Acá estamos grabando junto con mi colega Martín Moscatello, que es con quien hacemos todo el desarrollo de audio inmersivo desde hace ya muchos años. Estamos grabando en un estudio en forma convencional, pero con un micrófono Ambisonics también, que permite tener una captura de forma inmediata de la escena, pero reforzada por micrófonos puntuales para reforzar alguna señal que pudiera estar más baja, dada la dinámica del toque, obviamente. Acá estamos mostrando el resultado de esa misma grabación en una experiencia que hicimos con AES, con personas trabajando cada una con su computadora y produciendo sonido envolvente, sonido inmersivo, en forma personal dentro de sus computadoras. Esto es la grabación de un concierto de Gustavo Santaolalla en el CCK, acá en Buenos Aires. Es un venue muy grande, más de 2000 personas, y muy bien diseñado, de manera que se oye realmente muy bien. El punto era tomar un punto de captura, acá se ve un poco mejor, donde la cámara está en un determinado ángulo con respecto al artista, básicamente para no molestar a las personas de la primera fila, pero como ven es algo bastante voluminoso, entonces hay que tomar ciertos recaudos para que la grabación de esa, tanto de imagen como de audio, no perjudique ni a las cámaras convencionales que están también grabando el concierto, ni a las personas que están sentadas adelante. Y esa grabación es realmente muy fiel y después se postproduce en 360 grados, como vamos a ver ahora. Hay otro ejemplo, que es la grabación de Pedro Aznar en el Teatro Gran Rex, donde ven la cámara un poquito a la izquierda del artista, por decisión personal, eso suele ser una decisión del artista, y que tiene mucho que ver también con la necesidad de, no solo de tapar, o sea, no solo de, mejor dicho, de no tapar al artista, sino de a la vez estar lo más cerca posible. Entonces hay que encontrar un punto intermedio que funcione muy bien para esas dos necesidades. No tapar al artista, pero a la vez que cuando uno se pone los cascos y quiere ver ese concierto en 360 grados, realmente esté a 1 metro de distancia del artista, cosa que no sucedería desde el punto de vista del público. Así que no es lo mismo que poner un espectador con un casco o con un sistema de captura en el medio de la platea, porque la sensación sería mucho más lejana. Acá estamos mezclando este mismo concierto, donde se ve a Pedro Aznar, perdón, se lo ve a Pedro Aznar
En el primer cuadrante, si miran el 0, eso es, digamos, el centro de lo que llamaríamos la distribución X rectangular. Esto se ve como si fuera un planisferio abierto en 360 grados, donde hay 4 cuadrantes. Entonces, si empezamos desde la izquierda, tenemos menos 180, menos 90, el 0, que es donde pasa de escenario a platea, después 90 grados y 180 grados, donde vemos completamente la audiencia. Entonces, esto quiere decir que obviamente el costado derecho y el costado izquierdo extremos se cierran, es decir, si esto lo vemos en un casco de 360 grados, lo vemos completo. Y la sensación al ponernos el casco es que estamos literalmente a 1 metro de distancia, cosa que no se aprecia en la distribución X rectangular porque se lo ve todo mucho más lejos. Hay que tener cuidado con eso porque en un casco es como muy cercano y lo que puede parecer lejano en una pantalla 2D, acá se pone como realmente a 1 metro de distancia y esa sensación hace que queramos aumentar el volumen. Por lo tanto, la platea tiene que estar al volumen que uno espera para 1 metro de distancia y no lo lejos que se ve acá, ¿no? Son las deficiencias, entre comillas, de tener que editar en 2D algo que se grabó en 3D. Se puede hacer así o se puede editar directamente con los cascos, que hay herramientas que lo permiten. Otro ejemplo que está funcionando mucho y cada vez más en este momento son los podcasts en 360 grados, los podcasts utilizando audio inmersivo, porque básicamente el audio inmersivo hoy está encontrando nuevos canales de distribución y los podcasts han crecido muchísimo en importancia y en cantidad, en volumen, digamos. Entonces ocupan hoy un porcentaje importante del audio que se escucha mundialmente. Acá hicimos la producción de una serie de podcasts de 20 minutos que son cuentos de terror basados en la obra de Stephen King. Esto es para HBO, no salió todavía y tiene una, digamos, un nivel de producción muy alto porque está hecho con actores muy bien dirigidos, con un guión realmente muy bien armado y bueno, escuchados a ojos cerrados puede llegar a dar miedo realmente. Así que es una experiencia recomendable para el que le gusten los cuentos de terror. Esto es algo que hicimos en México, se llama Sextoy, es una instalación basada en el abuso esencialmente a mujeres, donde las mujeres que habían querido dar sus testimonios habían sido grabadas en forma muy cruda y las personas que asistían a la exposición se ponían unas especies de cubos que les cerraban completamente la visual y escuchaban estos audios en forma prácticamente oscuras y terminó siendo el momento más impactante de toda la exposición porque, bueno, finalmente es así, ¿no? Cuando algo está producido para brindar un efecto especial, eh, muchas veces pasa a ser el centro, aunque sea simplemente audio. Muchas veces uno dice, bueno, si es solo audio, ¿qué atractivo puede tener? Y les aseguro que no es así. Acá estamos mezclando en los estudios de Dolby, en Burbank, California, en este formato que les contaba, la pantalla X rectangular. Eh, y acá estamos mezclando en mi estudio, que es acá en Buenos Aires. Eh, bueno, digamos, hay una serie de herramientas que han evolucionado muchísimo desde que empezamos a hacerlo hasta ahora. Fíjense, por ejemplo, yo tenía pelo todavía, así que hemos cambiado. Pero bueno, esto comenzó en 2016 para nosotros y fuimos en ese tiempo beta testers, o sea, hicimos como de banco de prueba de una herramienta que había desarrollado Dolby en ese momento, que después se discontinuó y finalmente terminó siendo lo que hoy conocemos como Dolby Atmos, pero ese es el antecesor que se llamaba Dolby VR Suite. Fuimos beta testers de eso junto con Martín Buscatello, después de Facebook 360 y después de una compañía alemana que se llama DRVR, que después fue comprada por Sennheiser Neumann. Entonces pasamos por distintas instancias con distintas herramientas. Hoy en día está mucho más estandarizado y podemos mezclar en distintas herramientas y combinarlas, con lo cual es ideal porque cada uno ofrece algo diferente. ¿Esto a dónde va a parar? Bueno, por supuesto, el 99% de los casos va a plataformas de acceso móvil, en donde se ven en pantallas 2D, como les decía antes, utilizando el GPS y el acelerómetro, que son herramientas poderosísimas de cualquier celular. Y en algunos casos también se ve, por supuesto, en cines y teatros adaptados para eso, donde la reproducción es óptima, absolutamente óptima. Entonces, si planteamos un audio para ese formato, para teatros y cines, bueno, estamos en una situación
ideal, pero si esto después lo queremos llevar a binaural, tenemos que prever que en la escucha en auriculares o audífonos, la reproducción puede llegar a ser un poco menos ideal. Por supuesto va a ser muy buena, pero nosotros tenemos que prever que esa situación, esa transición, digamos, sea realmente lo más ideal posible, porque si no la persona que lo escucha en binaural va a tener una versión muy desmejorada. Entonces, muchas veces conviene aumentar digamos, el nivel de efectismo que tiene la mezcla si la vamos a trasladar a binaural para que en los cascos, en los audífonos, se pueda oír como fue diseñada. Porque el espacio, obviamente, la esfera que se crea con los audífonos es mucho menor que en un teatro. Hay algo muy interesante que ahora está viniendo ya prácticamente al alcance de todo el mundo, que son las HRTF personalizadas, lo voy a explicar muy rápidamente. ¿Qué son? HRTF quiere decir funciones de transferencia relacionadas con nuestra cabeza, y la cabeza de todos nosotros es distinta, entonces elementos como por ejemplo la cantidad de cabello, el tamaño de nuestros oídos, la masa de nuestra cabeza, eh, o el tamaño mismo de la cabeza, hacen que oigamos todos diferentes. Entonces, eso puede ser simulado y escaneado hoy en día hasta con un iPhone, por ejemplo, para saber cuáles son nuestras medidas y la cantidad de filtros que esos parámetros pueden introducir en nuestra audición. Entonces, por ejemplo, como nosotros finalmente vamos a escuchar con auriculares, digamos, pensado esto para audio binaural, ¿no? Conectamos los auriculares a nuestros tímpanos, nuestro canal timpánico, evitamos todos esos filtros, pero los filtros siguen existiendo, por lo tanto, no se va a oír exactamente como oímos en la vida real, porque en la vida real, si alguien nos habla desde atrás, eh, ese sonido va a tener que atravesar una barrera constituida por nuestro cabello, etcétera, y los pabellones de nuestros oídos, que no va a estar si directamente lo percibimos en los audífonos. Entonces hay que simular esos filtros y esas barreras en forma artificial. Y esos son las HRTF que ahora pueden personalizarse. De ahí viene la P, y la personalización tiene que ver justamente con que con un celular podemos escanear nuestra cabeza y obtener nuestras propias HRTF, que antes teníamos que usar las de librerías medianamente estándar, que no son iguales para todo el mundo, por supuesto. No me voy a detener acá, voy a hablar un poquitito, muy brevemente, de Ambisonics. El tiempo es bastante corto, entonces lo voy a reducir. Ambisonics es una técnica que permite crear y manipular sonido esférico. Básicamente, para que tengan una idea, los que sepan lo que es un proceso MS, que permite dividir la señal en mid y side, es decir, información que está en el centro de nuestro estéreo e información que está en los costados, ese proceso aplicado en 3 dimensiones sería equivalente aproximadamente a hacer una técnica Ambisonics. Lo que obtenemos es formato A, que después se pasa o se transfiere mediante una desmatrización a formato B. Y el formato B es con lo que nosotros vamos a trabajar. Esto sí, ya es independiente de dónde estén los parlantes, cuántos parlantes tengamos. En ese sentido, Ambisonics es totalmente flexible. Esos 4 canales, señales que nos entrega el micrófono Ambisonics, que pueden ser muchos más, pero hablemos del micrófono Ambisonics de primer orden, es decir, el más básico que hay, son 4, son W, X, Y, Z. El W es exactamente la presión sonora y es como el mid del mid-side, o sea, no hay diferencia. Pero después tenemos X, Y, Z que no son, eh, digamos, están constituidos como gradientes, es decir, como deltas, como diferenciales de presión. Uno es frente a atrás, otro es izquierda a derecha, que sería el equivalente al S, al side del MS, y el otro es arriba abajo. Entonces, con esas 4 señales, un desmatrizador de formato A constituye la esfera. Esa esfera después la podemos utilizar para representar nuestro campo sonoro. Bien, podríamos incluso grabar toda una escena con ese micrófono, poniendo simplemente el micrófono en la mitad de la escena. ¿Cuál podría ser una situación ideal? La grabación de un coro, por ejemplo, en una situación donde haya bajo ruido, o incluso en orquesta, pero en la orquesta ya tenemos muchas más variantes, eh, o alguna situación de conversaciones, por ejemplo, alrededor de un micrófono. Bueno, puede ser ideal grabarlas con un micrófono Ambisonics. Esto es una representación de patrones polares para que se den una idea de la complejidad que puede tener. Los 4 primeros, o sea, el de arriba, que son unidireccional, y las 3 figuras de 8, forman lo que llamaríamos el First Order Ambisonics, ¿sí? Ambisonics del primer orden. Eso que decíamos recién, que son 4 señales. Después, si agregamos un segundo nivel, son las 5 señales del tercer renglón.
Si agregamos otro nivel más, ya estamos en el tercer orden de ambisonics y son 16 señales. 1 más 3 más 5 más 7. Entonces, esas 16 señales, imagínenselas en un bus consumiendo 16 veces más tamaño, más espacio, por supuesto, y requiriendo 16 veces más capacidad de CPU. Entonces, puede llegar a ser, sobre todo grabando en 96-24, puede llegar a ser algo bastante intenso grabar en tercer orden de ambisonics, pero incrementamos la eficiencia y el nivel de precisión en 10 veces, o sea, lo que un primer orden de ambisonics nos da 10 grados de error más o menos, en tercer orden de ambisonics ya estamos en 1 grado de error, sabemos con exactitud a dónde se sitúa ese objeto sonoro con 1 grado de precisión, de error. ¿Qué otras cuestiones a considerar? Bueno, la mezcla. Dentro de la mezcla, nosotros tenemos, por supuesto, diferentes esquemas de ruteo dependiendo de qué es lo que vamos a mezclar. Para nada es lo mismo mezclar un podcast que mezclar una canción. Entonces vamos a adaptar nuestro esquema de ruteo a esas situaciones posibles. Primero vamos a considerar si son fuentes mono o fuentes estéreo. Las fuentes mono, que son las preferidas, en general trabajamos con fuentes mono, porque son mucho más fáciles de situar y de poner en un punto y de después localizarlas. Digamos que el 90% de los casos van a ser fuentes mono, pero puede haber situaciones de fuentes estéreo que decidamos incluir para situaciones particulares. Por ejemplo, música no diegética. ¿Cuál es la música no diegética? La que no sale de ningún lugar visible, por ejemplo, no hay una radio que está emitiendo música y se ve en la pantalla. Esa sería música diegética, pero la música no diegética es la música funcional, la música incidental que se compone o se trae, digamos, de una librería para formar parte de la escena, pero realmente no está saliendo de ningún lugar, es música que se pone ahí para acompañar la escena. Eso suele ser una fuente estéreo porque no está en un lugar puntual de la escena, sino que se distribuye y por lo tanto lo colocamos en estéreo a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Otro ejemplo podría ser caminando por el campo y escuchando grillos. Bueno, tenemos esos grillos a la izquierda y a la derecha y de esa forma entonces con una fuente estéreo cubrimos todo el espectro. Si fuera una fuente puntual lo tendríamos en un solo punto de la pantalla de la esfera y sería menos interesante. La siguiente decisión es si vamos a trabajar más con objetos o con una cama o ambas, porque por supuesto se pueden combinar. ¿Cuáles de mis señales van a ir a parar a una cama o cuáles van a ser convertidas en objetos? Tomar snapshots, digamos, para distintas partes de la canción, de manera de poder constituir ese guión del que hablábamos con escenas. Esas escenas nos van a permitir automatizar todo lo que queramos en cada parte de la canción o de la producción que estemos haciendo. Después, finalmente, printear esa mezcla y enviarla a mastering para el proceso de mix coaching, para lo que tiene que ver con la revisión previa. Porque, ¿qué pasa? En la masterización, el proceso de revisión de mezcla puede ser muchísimo más invasivo que en el mastering estéreo. O sea, no es simplemente una revisión, sino que si queremos, nos podemos meter completamente adentro de la mezcla y cambiar cosas de orden muy, muy interno. Por ejemplo, podemos cambiar la posición de los objetos o el tamaño de los objetos, o podríamos cambiar la relación de volúmenes o el balance espectral, en fin, definitivamente todo lo podemos corregir desde el mastering. Depende de cómo se esté trabajando, podemos hacerlo nosotros o podemos pedirle a quien está mezclando que haga esas correcciones, pero definitivamente la revisión de mezcla es algo fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque primero queremos controlar la dinámica, nos vamos a situar en menos 18 loops como estándar. En algunos casos podemos subir hasta menos 16, pero nuestro parámetro va a ser ese. El balance espectral, el balance espectral tiene que ver con que se oiga parejo en todo el espectro de frecuencias, por supuesto dependiendo de cuál sea el contenido, y esa corrección de balance hay que hacerlo en los tres ejes, porque esto no quiere decir que vamos a tener la misma cantidad de graves adelante que atrás o izquierda o derecha, pero sí quiere decir que de acuerdo a cuál sea el eje, vamos a tener un determinado balance que le va a funcionar mejor a la mezcla. Por ejemplo, en izquierda y derecha sí nos conviene tener la misma cantidad de graves y de agudos, porque si no se desbalancea mucho la audición, salvo que estemos buscando un efecto particular, en general es interesante mantener ese balance más o menos parejo, pero en front rear, si izquierda, adelante atrás, podemos jugar mucho más. Podemos decir, por ejemplo, que adelante esté todo el brillo y atrás todos los graves. De esa manera, la atención se me va muy fácilmente hacia adelante
que es lo que buscamos, y atrás nos queda como el respaldo de las frecuencias graves, que también puede ser muy interesante y muy eh, amable desde la escucha. Y arriba abajo también, no quiere decir que va a haber la misma cantidad de graves que arriba que abajo, sino casi diría lo contrario. Abajo vamos a tener el contenido más de tierra, más ground, digamos, y por lo tanto seguramente más contenido de graves, y arriba más aéreo y seguramente más contenido de medios agudos. Bueno, el loudness integrado final, según el formato de entrega, lo que nos va a pedir la plataforma, que esto tiene también condicionamientos de True Peak bastante severos. Disney, por ejemplo, tiene mucha, es absolutamente preciso con el tipo de entrega que requiere, otras plataformas no tanto. ¿Y en qué tipo de formato vamos a entregar? Si es una ADM, que sería el Audio Definition Model, de acuerdo con Dolby, o un Dolby Audio Master File, Dolby Atmos Master File, perdón, que es el caso que estemos trabajando en Dolby, lo vamos a necesitar. Bueno, digamos, me iba a detener ahora, ya estamos lamentablemente en el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta. De todas formas, una cosa Sí, importante, sí, ya termino. Una cosa importante para comentar es el uso de los BRM, que son los Binaural Render Modes, que son los que nos permiten, cuando vamos a trabajar en binaural, agregarle información de distancia, con una metadata que permite que los objetos se oigan más cerca o más lejos. Eso es interesante tenerlo en cuenta para cuando mezclamos en binaural. Si no mezclamos en binaural, esto no tiene ninguna aplicación. Y de hecho, si lo vamos a enviar, si vamos a hacer una mezcla que se va a enviar a Apple Music, por ejemplo, tampoco utiliza los BRM porque tiene su propia forma de renderizar, que no es Atmos, sino que es Spatial Audio. Por eso se llama left. así. Bueno, eh, muy brevemente, y ya como para cerrar, las oportunidades de negocio que ofrece el audio inmersivo están en la creación de contenido, por supuesto, en la distribución de contenido y también en la regulación de contenido. Por ejemplo, nuevas leyes que aplican a esto, así como en la educación. Si quieren enviarnos cualquier pregunta, tanto a Martín Moscatelo como a mí, lo pueden hacer en Instagram, que es la forma más sencilla de contactarnos. Ahora doy paso a las preguntas, agradezco muchísimo el tiempo y bueno, nuevamente gracias a Ritmo Mercado Musical por haberme invitado a participar. Gracias, Andrés. A ver, tenemos unas preguntas, unas tres preguntas del chat. Eh, Primero nos dice Becart, nos dice, ¿cómo crees que se relacionarán estos avances con respecto a las técnicas de masterización clásicas? ¿Seguirá siendo importante, relevante a futuro la monocompatibilidad o se apostará por mezclas que aprovechen mejor el audio inmersivo? A ver, voy a compartir pantallas. Pantalla acá, perdón. Un segundito. Ahí está. Así volvemos a la... Ahí está. Bueno, interesante pregunta. La monocompatibilidad, yo creo que va a seguir siendo importante todavía por un tiempo largo, porque muchísimas fuentes de reproducción, sistemas de reproducción, hablemos de los celulares, hablemos de los parlantes Bluetooth, pueden llegar a estar en mono perfectamente, pero es cierto también que hay cada vez más conciencia de que el audio inmersivo debe escucharse en auriculares, en audífonos o superior, es decir, no en mono. Entonces, hay muchas formas de advertir de esto al usuario y no podemos reducir todo a, entre comillas, la ignorancia de que el usuario no tenga idea de que esto debe ser escuchado en audífonos. Generalmente se le pone algún tipo de aviso para que se ponga audífonos y pueda realmente disfrutarlo como fue previsto. Pero yo creo que la monocompatibilidad por lo menos es algo a chequear, para tener en cuenta. No quiere decir que va a ser mandatorio, porque definitivamente el que escuche audio inmersivo en mono está plenamente equivocado, pero es interesante no perderlo completamente de vista. Entonces yo diría, desde mi punto de vista por lo menos, que puede no coincidir con el de muchas otras personas que trabajan en esto, creo que es más no que sí, pero no es completamente no a la compatibilidad. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Ulises. Dice, Andrés, ¿se ve algo de Dolby en alguna carrera de sonido en Buenos Aires?
No, lamentablemente todavía no, que yo sepa, no hay ninguna carrera que esté involucrando contenidos de audio inmersivo. Sí lo estamos dando nosotros en forma particular, nosotros me refiero a Martín Moscatero y a mí, así que si algo de eso, digamos, lo quieren ver en forma particular, bueno, lo que hacemos, no damos así charlas personalizadas, pero sí grupos o etcétera, o gente sobre todo de alumnos de universidades, se puede armar un grupo y dar una charla como esta, o muchísimo más profunda también. Hacemos algunas que son seminarios de 6 horas donde se aprende a mezclar puntualmente de 0 a 100. Hicimos uno este sábado pasado. Así que no sé si algo de eso está, mejor dicho, sé que no está en las universidades todavía, lamentablemente, pero creo que va a llegar muy pronto. Perfecto, bien interesante. Tenemos una última pregunta también de Becart. Dice, ¿consideras que la mezcla enfocada en el audio inmersivo y la mezcla tradicional lleguen a fusionarse en un futuro o continuarán como dos procesos apartados? Fusionarse no sé cómo sería, porque son dos mundos. Creo que lo que va a pasar, y está pasando ya hoy en día, es que conviven. O sea, realmente conviven cada vez mejor, porque por ejemplo en Apple Music, que es una fuente importantísima de escucha, no tanto en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos, de hecho es la principal plataforma de streaming, es perfectamente viable escuchar la mezcla estéreo y simplemente tocando un botón pasar a la mezcla Atmos y volver a la mezcla estéreo en tiempo real. O sea, se escucha la misma mezcla corriendo en simultáneo porque duran exactamente lo mismo. Entonces nos piden a nosotros que cuando subimos el contenido duren idénticamente lo mismo para que puedan correr en paralelo. Eso permite que convivan, pero no veo más convivencia que esa, porque una no creo que reemplace a la otra. Muchas gracias, Andrés, por tan interesante presentación. Quiero recordar que esta primera edición de Ritmo Mercado Musical viene gracias a la organización de PMA y el apoyo de Ibermúsicas y el Ministerio de Cultura del Perú, así como el apoyo de nuestros auspiciadores Ear Candy y Pro Indie Music. Muchas gracias, Andrés, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos, que estén bien.
más me gusta de PMA es que al ser un grupo pequeño, el docente puede dedicar tiempo a cada uno de nosotros de una manera más personalizada. Sus profesores cuentan con mucho nivel, tienen proyectos musicales importantes y cuentan con la vocación para enseñar. Me encanta porque me brinda acceso a la sala de práctica y a la biblioteca. Tienes teclados MIDI, tienes computadora, tienes audífonos, el profesor te puede prestar un micrófono condensador y te enseñan a usarlo correctamente. Yo antes no contaba con ningún equipo, pero gracias al profesor y su asesoramiento pude conseguir el primer pack de Home Studio. Pues eso es lo que me encanta mucho de aquí.